Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. Los 40. Los 40. Los 40. Familia Consciente, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este episodio. Ya saben que este año es muy especial para nosotras porque estamos llegando al número 10 de hacer este proyecto. Y bueno, pues la verdad es que siempre tenemos temas variados y la idea es seguirles aportando. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través de los 4098.7, a quienes nos ven en plataformas digitales y también a quienes nos ven los días sábado en el 16.2 de SICOM Televisión. Mire, si nos falta algún lado, pues ahí nos sabe encontrar. Fíjense que hoy vamos a hablar de un tema que seguramente no habíamos platicado, y mira que ya llevamos muchos años, pero de una herramienta que nos puede servir o funcionar para tener un desarrollo personal, para de repente también ser como un poquito más empáticos, para ser más sensibles, para conocer de muchos temas, para viajar incluso a través del tiempo, para desarrollar nuestra creatividad. Bueno, es que es un sinfín de beneficios el que tiene el hábito de la lectura. Y está con nosotros hoy René Carvajal, a quien le vamos a dar la bienvenida, que aceptó formar parte de este episodio, y vamos a platicar de un proyecto también muy interesante que ella tiene y que ha aportado muchísimo a lo largo de estos últimos años. ¿Cómo estás? Gracias por venir y aceptar. Feliz de aceptar esta invitación. Qué linda, te agradezco mucho. Oye, la realidad es que sí, la lectura nos beneficia en muchos aspectos. Pero antes de irnos a Escape de Letras, que es lo que tú has creado, a mí me gustaría mucho que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en las diferentes plataformas, conozca un poquito de René. ¿Quién es? ¿Eres poblana? ¿En dónde estudiaste? ¿Por qué qué te lleva a involucrarte con el mundo de la literatura, no? Muchas gracias. Pues mira, sí, soy poblana, nací, estudié y crecí acá. Estudié en la Ibero Mercadotecnia, que me encanta la mercadotecnia y un tiempo sí ejercí. Okay. Y esto de la lectura fue más como un hobby porque yo tuve la fortuna de crecer con una mamá lectora, que normalmente como es la mejor manera de volverte lector es si alguien en tu casa fue lector, sí. Porque yo siempre digo, en el colegio aprendes a leer, pero en casa aprendes a amar los libros. Lo que no significa que si no tuviste una casa en donde se amaban los libros, nunca lo puedas hacer. Tú puedes encontrar ese caminito, pero claro que es más fácil cuando tuviste a alguien que te inculcara como que un poquito ese hábito. Y yo tuve la suerte que mi mamá era lectora, no era la más lectora, pero siempre tenía, me acuerdo perfecto de un libro en su buró, o si íbamos de viaje, ella siempre iba con su libro. Y entonces un poco como que no era un objeto extraño para mí. Yo crecí pues leyendo, no tanto, a veces sí, a veces no, pero bueno, era como algo que se usaba en mi familia. Y después empecé a leer muchísimo años después, ya cuando, bueno, primero antes de tener hijos, pero luego cuando empezó todo el proyecto de Escape de Letras fue después de tener hijos, cuando mis hijos entraron al colegio, como que retomé el hábito y lo retomé con mucha fuerza y empezó todo el proyecto de Escape de Letras, que ahorita te contaré cómo empezó, pero sí, en realidad yo ni estudié literatura, ni tenía como que una formación para dedicarme a esto. Ahora sí ya he tomado algunos talleres, cursos, clases, como que ya un poquito me he formado en esa parte, pero en realidad, y mucho de lo que a mí me gusta proyectar en mis redes es eso, yo soy una lectora más que junto con los demás lectores aprende, o sea, yo no vengo a enseñar nada, no vengo a dar una clase de literatura, no, soy una lectora que se suma contigo, oye, leemos este libro y lo opinamos, ¿te gustó? ¿Se te hizo difícil? ¿Qué te parece? Y entonces creo que eso es lo que me ha ayudado a hacer como una comunidad de lectores que nos encontramos en Instagram, en las redes sociales para disfrutar de este hábito en conjunto, que normalmente dicen, sí, es que es un hábito muy solitario leer, y sí, tiene sus momentos de lectura, pero también cuando logras platicar con alguien de un libro, es de las conversaciones más deliciosas y profundas que puedes llegar a tener. Por supuesto. Oye, y también te hace ser una lectora consciente. ¿Por qué te lo digo? Justamente porque tú elegiste. O sea, porque tú, sí, ¿no? Sí. Desde tu madurez dices, me gusta, quiero hacerlo. Y no es lo mismo, tienes mucha razón, en el colegio pues es una imposición, ¿no? O sea, finalmente pues
pues sí, te obligan porque forma parte de todo el trayecto, ¿no? Que pasamos por la escuela. Pero ya cuando tú decides libremente que lo quieres hacer, se goza. Es riquísimo. Mira, yo siempre digo que todos somos lectores potenciales, pero que no lo sabemos. No sabemos que tenemos un lector adentro de nosotros. Sí. La mayoría de las veces cuando la gente me dice, ay, no, es que a mí no me gusta leer o me cuesta trabajo, me distraigo, es aburrido. La mayoría de las veces lo que sucede es que realmente no le dieron este chance de amar el libro, de que te guste, de que lo disfrutes. Porque, claro, en secundaria te ponen a leer, no sé, Julio Cortázar o Cumbres Borrascosas o cosas así que no es para esa edad. Cosas que ni siquiera comprendes. Ni para esa edad, ni es tu interés, te da flojera. Entonces te quedas con el, ay, no, es que leer es difícil, o leer es aburrido, o leer no es para mí, y nunca vuelves a intentarlo. Pero como cualquier hábito, si tú un día decides, oye, quiero ser corredora y quiero correr maratones, pues tienes que empezar, no te vas a inscribir a un maratón luego, ¿no? Primero empiezas pues entrenando, acostumbrando tus músculos, desarrollando lo que te haga falta, a lo mejor mejoras tu alimentación, a lo mejor empiezas a entrenar poco a poco, caminando, luego corriendo, o sea, como que es un proceso. Y para la lectura es lo mismo. El que crea que no es lector o que no es para ellos, denle chance de ir paso a pasito formándose como lectores, y la mayoría de las veces creo que es algo que a todos nos encanta, a todos nos beneficia, y que puedes ser un lector, nada más tienes que tener como el proceso para llegar a hacerlo, no desesperado. Exactamente. Ahora hablemos de ese proceso. Digo, la maternidad increíble, todo lo demás, muy bien, pero entonces llega el momento en el que, ¿cómo es que decides crear un escape letras? Porque además el título me encanta, porque sí, leer es un escape, ¿no? Es un escape a la realidad en la que te encuentras en ese momento, y está maravilloso a donde puedes llegar. Y justo así empezó, porque yo estaba en este momento de la maternidad que te absorbe, ¿no? Que dejas mucho tu no es yo. queja, ojo. No es queja. No, y siempre lo digo, es un privilegio poder dedicarte a tu familia. En mi caso fue un privilegio poderme dedicar a mis hijos. No por eso hay ciertas cosas que tienes que cuidar, ¿no? En este caso, mi yo, como que quién eres tú, qué te gusta, qué quieres, cuál es tu proyecto de vida. Como que todo eso en esa parte a veces se pierde. Yo estaba en ese momento de mi vida en el que no podía como que tener algo mío, este escape de decir, pongo en pausa, aunque no es que lo ponga en pausa porque no me está gustando, simplemente pongo en pausa para descansar y me voy a hacer una duquesa del siglo no sé cuál, a vivir una aventura en caballo de no sé qué, o sea, como que era un escape para mí la lectura, y al mismo tiempo escape letras, que la manera en que empezó es que me di cuenta que había una comunidad en internet de gente compartiendo reseñas y libros y todo. Entonces a mí me encantó y dije, oye, yo quiero formar parte de eso, quiero platicar de libros con alguien más. Y entonces abrí un Instagram que le puse escape de letras. Pero según yo nada más era como para conectar con otras personas, y que es más, era anónimo. Yo dije que nadie sepa que soy yo, porque qué oso van a decir que yo que me creo, que nadie sepa que soy yo, nada más quiero conversar con gente que hable de libros. Y así empezó, pero bueno, como que una cosita fue dando la otra. También tuve la suerte de agarrar como fenómeno que en pandemia todo el mundo empezamos a hacer cosas que no hacíamos. En fin, la cuenta empezó a crecer y entonces se fue convirtiendo en lo que soy, que ya es mi proyecto profesional, ya es un proyecto personal que también ya tiene ingreso, o sea, muchas cosas en las que se ha derivado, no solo los libros, también los viajes literarios, el club de lectura, y muchas cosas que han salido a partir de ahí, que jamás me imaginé el día que empecé, y que ha sido un recorrido maravilloso. Oye, y ahí está ligado un poco con la mercadotecnia, porque tú tienes ese conocimiento, entonces funciona perfectamente. Y se da en un momento en el que, pues era una de las cosas que sí podíamos hacer, ¿no? ¿No? Estás mencionando la pandemia, ¿qué sí puedes hacer? Pues leer. ¿Qué sí puedo hacer? Pues interactuar con otras personas. Cuando termina pandemia, tú ya estabas posicionada. O sea, Escape Letras ya tenía a su gente, independientemente de si estabas encerrado o no. Y sobre todo el club de lectura se formó. Ya tenía un clubcito, pero no estaba bien formado. Y en pandemia, que todo el mundo a la de fuerza aprendimos a usar Zoom, empecé y dije, pues qué buena idea, ¿qué tal si nos reunimos por Zoom y pues platicamos del libro? Justo contacté con la autora. Más bien tuve la gran suerte, Asunta López, que siempre se lo voy a agradecer, del libro Cartas desde Dubái, que siempre lo recomiendo, que ella me contactó a mí y me dijo, oye, sé que estás recomendando mi libro, te agradezco mucho. Yo no lo podía creer porque fue de las primeras autoras que me contactaron. Y yo, wow, la autora me habló a mí, qué emoción. Y ella me dijo, oye, podríamos reunirnos, pero no por Instagram, mejor por Zoom. Yo dije, no va a entrar nadie, o sea, ¿quién se va a meter a hablar de un libro por Zoom? Y entonces me acuerdo perfecto que le dije a mi familia, a mi mamá, a mis primos,
lágrima, así de por favor, lean el libro y se meten, interactúan, porque la autora me da pena que entre y no haya nadie. Y la sorpresa es que todos estábamos como que en ese rollo en pandemia y entraron 200 personas, estuvimos platicando muchísimo tiempo delicioso del libro y entonces a partir de ahí dije, pues si hay gente que le gusta esto, ya me di cuenta que existen personas que están interesados y empecé a hacer ya cada mes la reunión virtual del club con un libro diferente, invito a los autores y empezó en la pandemia. Ahora eso, claro, enriquece, pero también hace que tú descubras tu misión de vida. Entonces, ¿tú crees en eso? Sí. Cuando descubrimos... Y además, regularmente nos sucede de la forma menos esperada, ¿no? Porque, bueno, pues yo voy a estudiar mercadotecnia o no, en mi caso, comunicación, y como que te haces ese plan de vida y de repente la misma vida te lleva a otro lugar. Yo creo que sí, totalmente me siento como plena y cuando te sientes plena es que estás donde tienes que estar. Porque digo, hay muchos diferentes tipos de trabajos y también es situaciones de vida, ¿no? También es un privilegio y una suerte poder encontrar y poder dedicarte a lo que te gusta, en lo que quieres, ¿no? Disfrutar de lo que estás haciendo y creo que sí me ha pasado y te digo, sobre todo con todo lo que se ha desarrollado, por ejemplo, en los viajes literarios, no sabes qué bonito las comunidades que se hace, lo que compartimos con otras mujeres, lo enriquecidas que salimos todas, de que todas necesitamos como este descanso, este apapacho, esta conexión real de quiénes somos. Entonces sí, creo que he tenido la fortuna de disfrutar de esto que siempre digo, las redes son tan volátiles y la tecnología es tan frágil que como algo que funciona hoy, mañana no funciona y algo que estás haciendo hoy, mañana puede no estar. Entonces siempre estoy como muy, disfruta ahorita, que ahorita está presente. Si tenemos que evolucionar en algún momento y cambiar el formato, pues ya veré si funciona o no. Mientras, pues estoy muy contenta disfrutando todo lo que se presenta. Oye, justo decías algo que creo que le sucede a muchas personas, el como de no, mejor anónimo porque pues quién soy yo, ¿no? Y tenemos también esa como mala idea del tema de leer, ¿no? En general, como, o sea, es que ¿y qué voy a leer? Y yo ni sé de eso. Y yo opinar, no, ¿cómo voy a opinar? Si tenemos muy metido en la cabeza que solamente eso lo pueden hacer los expertos, el maestro de literatura, el que lleva años. Y creo que ahí nos saboteamos y es el ejemplo para esto, pero puede ser para muchas otras cosas. Sí. Y ese miedo y esa... pues como que te da penita, como que... ¿Qué le dirías a esas personas, no? Porque tú ya lo experimentaste, tú empezaste así. Sí. Yo creo que, mira, una cosa muy importante que me lo dijo mi hermano además, porque justo alguna vez conversando con mi hermano le dije, ay, no, es que qué pena, o sea, yo ¿qué voy a decir? Si yo ni estudié literatura, no, o sea, ni sé. Y justo él me dio esta visión, me dijo, no, es que tu visión del libro no es la experta, es la de una lectora común y corriente. Hasta tienes una opinión de decir, oigan, este libro está dificilísimo, le entendí a la mitad. Y entonces alguien conecta contigo y dice, oye, yo soy una mortal también, que tampoco lo voy a entender, o lo leemos juntos para entenderle. Y así fue como surgió las clases de contexto, que eso es otra cosa que me encanta de Escape de Letras, que depende del libro que pongo en el mes, pongo una clase justo por eso, porque una vez estaba leyendo un libro para el club de la Segunda Guerra Mundial que hablaba de Prusia. Y yo decía, Prusia, o sea, Rusia o no, pero es Polonia, entonces fue invadido, entonces formaba bando de quién, pero estaban contra Hitler, estaba como que históricamente yo me faltaba esa clase de historia, claro, para entender de lo que estaba leyendo. Entonces dije, qué vergüenza que yo puse el libro, voy a tener el club de lectura y no tengo ni idea dónde está situado y no estoy entendiendo la historia. Le voy a pedir un maestro que me explique para poder... Y luego dije, oye, a lo mejor si yo estoy confundida, muchos de mis lectores también están confundidos, pues tomamos la clase en grupo quien quiera. Y entonces avisé, oigan, no entiendo ni más, voy a tomar una clase para entender el contexto del libro. ¿Quién se suma? Y mi sorpresa fue que la mayoría se sumó. Y entonces dije, está padrísimo meterle una clase para entender ya sea el contexto del libro o a veces ha sido como el pretexto para cultura general. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, leímos un libro que se llama Mentiras sobre mi madre, que habla de una mamá que tiene sobrepeso y la hijita y cómo el esposo como que la ataca mucho por este sobrepeso. Y bueno, es una novela. Y entonces, como es el tema, le pedí a un especialista en trastornos de alimentación, que es un tema actual que a todos nos implica más si tenemos hijos, y bueno, es como hay que aprender de ese tema y estar pendientes para ver los focos rojos, etcétera. Entonces le dije, ¿nos podrás dar una clase de prevención de trastornos de alimentación? Feliz. Y entonces esa fue la clase de contexto de ese libro. Hemos tenido de psicología, de historia, sobre el duelo, sobre depresión, tuvimos una experta en migración, tuvimos una
mamá buscadora, hemos tenido así muchas personas que tienen como algún dominio de algún tema en específico y que nos los comparten a los que leemos. Entonces acompaña el libro. Exacto, y hace que lo comprendas mejor y no te quedes con la pena de decir, yo no puedo hablar de eso, ¿no? Porque no entendí. Yo me acuerdo en mi época, me decían Rayuela de Julio Cortázar y yo Híjole, decía, Dios bendito, o sea, tenía ahí y además era una cosa así, ¿no? Y era una verdad que no le entendía. Sí, y se vale. Nunca me atreví a decírselo a nadie porque qué pena. Es que durante muchos años. Como si la de compañera de junto, ya estaba sabes, fascinada, ¿no? ¿no? Y elevadísima. Entonces yo decía, estoy bien burra. O sea, porque no estoy entendiendo, ¿no? Y esto pasa. Y por eso es que mucha gente se desanima, ¿no? De tener este hábito. Sí. O incluso del hábito o de entrar al club. Mucha gente me dice, es que me da pena. Y yo, ¿pena de qué? O sea, te metes y escuchas, y si quieres participas, y si no quieres participar, si no es una clase obligatoria. Y aparte eso, como que siempre la cultura y la literatura han sido como elitistas y como de una élite cultural como, ¿no? Hasta los que leen se sienten más, que yo siempre digo, leer no te hace más. A lo mejor aprendes, a lo mejor tienes más cultura, pero no te hace diferente a quien no lee. Te da herramientas que te pueden beneficiar, miles, pero no te hace una mejor persona en el sentido en que eres superior a alguien. Entonces, como que a mí me gusta mucho quitar eso, ¿no? De que aprovecha los beneficios que te da, pero no te creas superior a, porque sí se tiene como esta creencia, ¿no? Y no, el chiste o lo que yo intento es como traer, aterrizar la literatura y la cultura a todos nosotros, ya que es alcanzable, ya que es progresivo, porque a lo mejor sí vas a llegar, a lo mejor un día a amar y a super volarte con la idea de Rayuela, pero no vas a empezar por ahí, o sea, empiezas con algo, ¿no? Y vas poco a poco, y también si no llega, no pasa nada, se lee por placer. Exactamente, y me encanta cómo lo explicas, porque sí, efectivamente, creo que eso detiene a muchas mexicanas y mexicanos, ¿no? Porque sí, en porcentajes son pocas las personas que tienen acceso. Y además, bueno, hablemos ahorita de ese tema de la cuestión económica, pero bueno, el punto es que sí, no te atreves o no, porque pues no, solamente es como para algunos, esto no lo voy a entender, ¿no? Y nosotros mismos nos vamos minimizando y nos vamos perdiendo las oportunidades. Hay que atreverse. Ahora, el tema también, que creo que puede ser como una de las circunstancias que impida, es justamente que seamos honestas. ¿No? Un libro no es de 50 pesos. Sí, ¿no? Definitivamente. Aquí también siento que hay como un... Pero, pues, si nos vamos a épocas universitarias, pues se valía de repente, si no podías tener el libro, pues sácale copias de alguien que sí lo tenga. Hoy hay la facilidad de lo electrónico, ¿no? La tecnología, bueno, pues eso también da un beneficio, pero sí es una realidad que puede un poco frenar, ¿no? 100% yo digo es que es un hobby elitista, porque un libro es caro, o sea, estás hablando que cuesta de entre 250 a 400, 500 o más. No, porque menos de 200 no hay. Sí, en promedio yo diría 300, 400 pesos por libro. Y totalmente. Si eres lector, a lo mejor lees 1 al mes o 3 al mes. Y si tú tienes un ingreso o sea, que por la mayoría de México, que no tiene un gran ingreso, sino que apenas si sales con los gastos, híjole, pues sí, sacarle al mes tanto para los libros, sí es un impedimento 100%. ¿De qué hay maneras? Sí, también hay bibliotecas, a lo mejor en México todavía no tenemos, y que es un círculo vicioso, ¿no? Porque no hay tantas bibliotecas o de muy buena calidad, porque casi no hay muchos lectores, entonces no le invierten, entonces no hay lectores porque no hay bibliotecas, y bueno, es como un círculo difícil de romper. Existen, por ejemplo, yo tengo trueques de libro, eso, ¿no? Es entonces buenísimo. es como una manera de poder tener acceso a libros sin tener que estar gastando. Hay diferentes tipos de clubs de lectura. Hay uno que me encanta, bueno, el que yo tengo no, porque es virtual y cada quien compra su libro, pero si te reúnes, por ejemplo, con 5 o 10 amigas, cada una compra, pon tú, 12 amigas, cada una compra un libro, lo lees y cada mes te lo rotas. Entonces, al año compraste un libro y leíste 12, uno por mes. Sí, está buenísimo. Y aparte lo platicas con tus amigas, porque pues
pues todos leyeron los mismos, entonces tienes tema de conversación. Entonces hay maneras de poder acceder a ello. Ahora, como decías, con lo digital, los libros digitales son mucho más baratos que los físicos, etcétera. Pero definitivamente sí es una limitante y además de eso es que se tiene que romper en algún momento generacional, porque te digo, si la mayoría de los mexicanos nacimos en casas donde no hubo lectores, quiere decir que no van a ser personas, es poco probable que sean personas lectoras. Entonces tienen que decidir ellos ser lectores y fomentarse ellos el hábito para después transmitirlo a las generaciones de abajo y así crear nuevos lectores. Pero sí depende de ti. O sea, si tú ahorita no estás escuchando y dices, oh, yo no soy lector, pero me encantaría que mis hijos lean, empieza a fomentar tú el hábito y seguro se lo vas a transmitir. Y ahí ya se rompió la cadenita, ¿no? En algún momento. Y se los digo así porque la verdad es que a mí me gusta mucho leer, pero no se crean que por eso mi hijo de 10 y mi hija de 8 están leyendo. O sea, ahorita no va a pasar. Pero sí es muy cierto que las niñas y los niños hacen lo que ven, no lo que escuchan, hacen lo que ven. Entonces, en algún momento puede resultar, por eso es que no dejen de intentarlo, porque va a suceder en algún momento. Ahorita que mencionamos, pues sí, nuestra visión, ¿verdad? Aquí en México, que de repente también hasta forma parte de nuestra cultura el no leer, ¿no? El no estar atentos a este tema, pero que también por otro lado te dicen que la diferencia en esta sociedad la podría ser justamente el hecho de informarnos, el hecho de tener este hábito de saber de muchos temas, hace que tu visión cambie. Esto sí es real. No, 100%. O sea, por eso existen hoy en día libros prohibidos, por eso ha habido quemas de libros. Totalmente. Porque leer es entender cosas que tú solito no hubieras llegado a pensar, pero que a través de la lectura te hacen reflexionar o te dicen ideas que dices, mira, esto no lo sabía o esto no lo había pensado. Entonces, claro, te hacen cuestionarte, te hacen ser mucho más reflexivo, ser mucho más incómodo, ¿no? Porque ya tienes a lo mejor 2 o 3 historias diferentes y dices, oye, a ver, no, espérame, pero, o sea, sí, definitivamente yo creo que la lectura cambia a una persona y por lo tanto una familia y por lo tanto una comunidad y por lo tanto una sociedad, porque sí es una herramienta. De hecho, hay un libro que me encanta de mi escritora favorita que se llama Irene Vallejo y el libro es El infinito en un junco, que habla de la palabra escrita desde que se escribía en un junco, que era esta planta tipo pergamino, digamos. El caso es que dice que el libro es de los objetos más antiguos que han subsistido en la historia. O sea, muchas cosas han evolucionado, pero el libro como lo conocemos hoy lleva muchísimos años de existir como tal. Sí. Ahora sí se está modificando con los electrónicos y esto. Bueno, a fin de cuentas es la palabra escrita y ella dice que qué bueno que vengan innovaciones y cambios, pero a lo que voy es que es un objeto que ha durado en la historia por lo importante que es y lo fácil que es a través de esto compartir ideas, sumar gente a un proyecto o a una idea. Y les digo, por eso ha habido tanta prohibición, ¿no? Porque saben que es una herramienta poderosa. Y porque también hace que tengamos pensamiento crítico. Sí. Y cuando tienes pensamiento crítico, incomoda, justamente, ¿no? Ahora, Escape a Letras, ya lo mencionabas así, de la clase de contexto, de todo. Platícame cómo funciona, qué es lo que tienen. Tienes el retiro, también van a la FIL, ¿no? Entonces son como muchas actividades, pero la que tienes de fijo cada mes, ¿cómo es la logística? ¿Cómo es que funciona? Es el club de lectura virtual, entonces desde donde estén se pueden inscribir, me escriben por Instagram, oye René, quiero información del club, y entonces yo te digo qué libro es. Yo siempre les digo con un mes de anticipación el libro y la fecha, tanto de la reunión para hablar del libro como de la clase de contexto. Entonces son 2 reuniones al mes por Zoom. Entonces tú me dices, oye, para febrero me quiero meter, o para marzo, abril, o el mes que quieras, y entonces yo te digo, va a ser este libro en este día y la clase de contexto este día con este maestro o maestra, porque los voy cambiando dependiendo del tema, ¿no? Entonces voy buscando especialistas diferentes. Y ya el club de lectura, la reunión para hablar del libro, casi siempre invito a los autores, entonces eso es una gozada, porque eso es algo que solamente pasa en esta época gracias a la tecnología, que podemos conectarnos con autores que viven en España, en Inglaterra, en México, en donde sea. Entonces es una chulada poder, oye, esto porque te inspiró,
luego oímos como todo lo que hay atrás de la historia, qué cosas son verdad, cuál es creación literaria, etcétera. Es una delicia. Esa reunión es gratis, además, entonces no necesitas nada más que leer el libro y darme tu mail y yo te mando la link. La clase de contexto sí cuesta 300 pesos y esa puedes meterte o no. A lo mejor dices, esta clase no me interesa o esta clase sí, o como quieras, entonces te puedes meter o no a esa clase y te digo, son especialistas y es lo mismo, por Zoom te conectas. Entonces eso es como lo principal y es uno al mes. Cada mes vamos cambiando de tema y de libro. ¿Y una vez o 2 veces al año haces retiro? Hago 3 al año. 3 viajes al año. Uno, el de noviembre, es el que vamos a la Feria del Libro de Guadalajara, que vamos en grupo a visitar la feria, las presentaciones con autores, que yo siempre digo, la Feria del Libro es como Disneylandia para los adultos lectores, porque, híjole, es una gozada ir y en grupo la pasamos fenomenal. Y los otros 2, que uno es en marzo y uno es en octubre, nos vamos a diferentes lugares, a veces son haciendas, ahorita en marzo nos vamos a Playa del Carmen, a un hotel que es todo incluido, y eso salió muy chistoso porque un día que yo estaba de malas y no me acuerdo qué me había pasado, estaba enojada, saturada, y dije en mis historias en Instagram, ay, ¿saben qué necesito? Irme sola, que nadie me hable, con un libro a un spa a leer y que nadie me hable más que yo estar conmigo misma leyendo y descansar. Y entonces una seguidora me pone, ay, qué buena idea, yo también voy contigo. Y otra, oye, yo también voy contigo. Y dije, oye, ¿y si lo organizamos y nos vamos puras mujeres a descansar, a desconectarnos, a regalarnos un fin de semana de desconexión? Y entonces con una amiga le dije, oye, lo hacemos, lo organizamos, vienes conmigo, y empezamos a hacerlo. Y ahora en marzo cumplimos 10 viajes de que empezamos a hacerlo, 10 viajes a diferentes lugares. Algunos sí los hemos hecho en spa, otros los hemos hecho como culturales para visitar lugares. Fuimos a un viñedo, ahorita vamos a la playa. Entonces todo el tiempo le estamos así cambiando y esa es la idea, regalarnos un fin de semana de desconexión. Eso es enriquecedor. Oye, ahorita que decías así del día que ya dijiste estoy harta de, ya mencionas quién es tu escritora favorita, pero algún libro que hayas como descubierto que tocaba mucho tus sentimientos, tu corazoncito, que te identificaste, que te dolió, porque además pues te tiene que provocar, ¿no? Pero que tenga que ver más como contigo, o sea, como con tu vida personal. Ay, qué buena pregunta. A ver, mira, no sé, es como cuando me dicen, ¿cuál es tu libro favorito? Ahora ya sé y ya siempre digo, lo tienes identificado, ¿no? Pero yo creo que algo padre de leer novelas, que eso también es algo muy de escape de letras. Sí. Casi todo lo que leo son puras novelas, no tanto no ficción, que no ficción son todos estos libros que te ayudan a desarrollar hábitos. Bueno, es que hay infinidad, ¿no? O que son a lo mejor biografías, pero no noveladas, sino como la historia de vida de no sé quién, o todos estos como de autoayuda, esos son no ficción. Yo casi no leo no ficción. Sé que son herramientas maravillosas que te ayudan depende de lo que busques, a muchos temas. Pero yo más bien encuentro este aprendizaje o esta empatía o este conocimiento a través de la novela, que es como sentir o vivir otras vidas. Entonces, por ejemplo, un libro que me marcó muchísimo fue Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Ya lo leíste, ¿no? Sí. Y yo, sí. Me marcó mucho porque aunque no he tenido un duelo de ese tamaño, esta autora, su hijo se desvivió, por decirlo de alguna manera, cuando, en algún momento de la vida. El caso es que ella, 2 meses después, o sea, en pleno duelo, empieza a escribir, porque pues es escritora y es su manera de desahogo. Y empieza a escribir y al final termina con este libro que se llama Lo que no tiene nombre, de Piedad. Ella es Piedad Bonet. Híjole, siento que es un libro que me puso la piel de chinita, porque ver el dolor de una madre y el proceso del duelo como que te acerca a una realidad que, bendito Dios, no es la mía. Sí. Pero te hace ser empático con quienes sí la están viviendo y te hace entender como ese mundo, esa perspectiva, ese tipo de vida, cómo se atraviesa ese duelo. Entonces creo que los libros, a pesar de ser novelas, tienen mucha enseñanza o nos dejan mucho de crecimiento también, porque aprendes cosas que no hubieras tú, por tu experiencia de vida, experimentado. Literal, lo que no tiene nombre. ¿Así? O sea, bueno, lo que se narra ahí, o sea, no tiene nombre. No tiene nombre, ¿no? Y bueno, así muchos temas. Y ya lo decías, es que la literatura es amplia. Y hoy creo que ya ni siquiera existen como tal géneros literarios, ¿no? Así como tan como en la música, ¿no? Ya no hay un género musical. Lo mismo sucede en la literatura y estamos... es amplio el universo y además
encuentras pues una variedad de autoras y de autores fantásticos, escritores que tienen 30 y tantos años, que te cuentan historias que ponen la piel chinita, maravillosos, y otros que son los clásicos, que se vale leer también los clásicos. Y sí, justamente te abre panoramas, te hace volar la imaginación, incluso si ni siquiera es verdad lo que estás leyendo, ¿no? Porque mucho pues es como de la invención, es una ficción, ¿no? Pero sí te plantean cosas que a lo mejor en tu día a día no haces. Ya por último, antes de irnos, dime cómo haces para elegir, por ejemplo, el libro de cada mes. O sea, ¿en base a qué? Ya a mí se me hace como lo más complicado. Sí, sufro cada mes, porque sabes que siento responsabilidad, que digo, tengo ahorita en el club de lectura más de 100 lectores. Entonces digo, es una responsabilidad porque 100 personas van a destinar parte de su presupuesto que hablamos, que no son muy baratos, en comprar el libro y el tiempo en leerlo. Entonces quiero que le guste a la mayoría. Digo, yo siempre digo, los libros son como los helados. Puede estar el de chocolate delicioso y perfectamente bien hecho, pero si a ti no te gusta el chocolate, no te va a gustar, aunque sea un buen helado de buena calidad. Y eso pasa con los libros y con la literatura. Puede ser un libro bien escrito, con buena calidad literaria, de una superautora o autor, pero pues, si es un tema que no te gusta o puede no gustarte y está bien. Oye, ¿y se vale cerrarlo? O sea, decir, 100% no me gusta, vale. Porque luego te pasas, me estoy proyectando, así de, no, y ahora la tengo cago, que acabarlo. porque ya lo tengo, ¿no? Y me da remordimiento, me da mucho remordimiento dejarlo. 100%, yo siempre digo, abandónalo y ve por otro que te encanta. Justo dijiste ahorita, ¿cuántos libros hay ahora de cantidad de autores, autoras, jóvenes, los clásicos? Hay una cantidad de oferta de libros que como, ¿por qué quedarte en uno que no te gusta? Déjalo y ve por otro. Para eso existe el trueque, para que no te duela, que digas, chin, ya lo pagué. Bueno, pues lo cambias, a alguien más le va a gustar, ¿no? Pero sí, regresando a cómo escojo los libros, yo trato de leer lo más que pueda, y de todo lo que leo pienso un libro que creo que a la mayoría le va a gustar, porque a veces leo cosas a lo mejor más polémicas o temas como más específicos que a mí me encantan, pero digo, chin, esto a lo mejor no a todo el mundo le va a gustar. Entonces trato de buscar un libro que a la mayoría le guste, trato de contactar a los autores y le doy prioridad obviamente a los autores que me contestan que sí pueden estar en la reunión con nosotros, y trato de variarle para que no siempre sea el mismo tema, como que meto a lo mejor un libro histórico, de repente una novela sobre el duelo, luego de pronto meto algún thriller, o sea, como que trato de variar para que haya de todo y para que sea como un libro que a la mayoría le guste. Y la verdad es buenísimo tener una guía. O sea, a mí me encanta lo que haces justamente por eso, porque a lo mejor yo llego a la librería, me paro en el estante y digo, ¿y ahora qué me llevo, no? Entonces, sí me gusta esta parte de tener como quien te vaya llevando. Me parece maravilloso porque sí es un escape, es un momento solamente para ti. Y porque sí, René dice que hay que leer. ¿Por qué sí? Mira, lo principal por lo que yo leo es que me hace feliz. O sea, leer es un momento que me regalo a mí para escapar, para descansar, para entretenerme, para aprender, para crecer como persona. O sea, me hace muy feliz leer. Y entonces algo como que digo, es que quiero que seas feliz. O sea, lee a mis hijos así, por favor, es que no saben lo que se pierden. Cuando algo te gusta tanto, quieres que todo el mundo ¿no? O como cuando estás en un restaurante y dices, está delicioso, prueba, ¿no? O sea, quieres compartirlo. De acuerdo. A mí me hace feliz, y yo creo que eso es como el principal motivo por el que la gente tendría que leer. Y por eso, si un libro no te gusta, déjalo, porque no es obligación, no es escuela, nadie te está persiguiendo con el martillo para decir léelo, ¿no? O sea, es por placer. Aparte, pues claro que tienes un chorro de beneficios, que digo, pues qué rico, que lo disfruto, y que además me da muchas cosas buenas para mi vida, me trae muchas cosas buenas, desde cosas directamente implícitas con la lectura, como por ejemplo mejor comprensión o análisis. Y además, ¿no? El cerebro está en movimiento. Exacto, desarrollas el cerebro, etcétera. Más que eso, también hay muchas cosas alrededor de, por ejemplo, si lees en la noche, que me encanta, porque mucha gente me dice, es que yo no puedo leer en la noche porque me quedo dormida. Pues qué padre, ya te ahorraste el somnífero. Bueno, o sea, sí. Ponte cada quien para lo que le sirva. Avanzas 2 paginitas, no pasa nada, te quedas dormida, te duermes temprano, delicioso. Si tú te quedas viendo el celular, te apuesto que te desvelas viendo el celular, y luego dices, ya es tardísimo y ya perdí. El libro no trae esa luz que te distrae. El libro, te quedas dormida en un minuto, delicioso, duermes bien, descansas, al otro día amaneces fresco. Eso es un buen hábito, pues. Sí. Te trae otras cosas aparte de lo que implícitamente tiene la lectura, y eso creo que es algo
algo bueno para tu vida. Entonces, por eso yo siempre digo, si no eres lector, pero tienes esa cosquillita de que a lo mejor te gusta o quisieras, entonces inténtalo. Intenta desarrollar el hábito poco a poco. No te voraces a querer correr el maratón en el primer mes. Sí. O sea, ve poco a poco. Yo siempre digo, y siempre lo repito hasta el cansancio, de 15 a 20 minutos al día de lectura. 15, no está tan complicado. Empezando el año puedes ponerte este propósito, 15 minutos de lectura al día. Sí. Y con eso te vas volviendo lector. Y con un algo fácil, ¿no? Una lectura amigable. Sí. No se me vayan a comprar el de 400, 500 páginas porque de verdad, sí, o sea, sí cuesta un poquito más, seamos muy honestos en esto. Sí. Y además, qué rico que te pueda acompañar en muchos momentos de tu vida, algunos lindos, otros no tan lindos, pero entonces el libro se vuelve tu compañero. Sí, 100%. Y eso te hace la diferencia. René, ¿dónde te encontramos? Para la gente que nos está escuchando, viendo, para involucrarse un poquito más, para meterse a los clubs de lectura. Muchas gracias. Estoy en Escape de Letras, como así es escape-de-letras. Ahí me pueden escribir. Yo siempre veo todos los mensajitos, les doy la información de lo que quieran. También tengo TikTok y Facebook, pero bueno, todo el club y todas las inscripciones de los viajes, todo lo llevo por Instagram, es la principal. Perfecto, pues ahí está. Te agradecemos muchísimo. Vamos a ser felices. De verdad, sean felices leyendo. Ábranse el panorama, la mente, el corazón y todo lo demás. Y si es con una guía como René, ya están felices y contentos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en el siguiente episodio de Ser Consciente. Consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir, ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. Los 40